Hola, muy buenas tardes. Les habla José Luis González, el capitán, coordinador del comité Morena Tijuana Centro Felipe Carrillo Puerto, quien está aquí sobre mi hombro, primer gobernador socialista a principios del siglo XX allá en Yucatán, fusilado por los reaccionarios, él, sus hermanos y algunos del buró de gobierno de Yucatán. También andaban buscando a su hermana, que se conocía como la Monja Roja, porque era una religiosa, pero con el corazón a la izquierda. Hablaremos en algunos próximos días de la vida de este hombre joven, talentoso, futurista. Sí, porque el futuro nos va a llevar allá, al socialismo. Estuve invitado a un seminario de cultura política y ahí se empezaron a ventilar las propuestas de nuestra candidata Claudia Sheinbaum, las 100 propuestas de gobierno. Y a mí me tocó, seguramente por mi currícula, por mis antecedentes de promotor cultural de toda la vida, hablar sobre lo que llamó ella República Lectora y Cultural, que son 6 puntos, que por cierto no leí ahí, sino que yo llevé una locución eh, a mi gusto, a mi forma, y parece que gustó, perdonando la redundancia o el pleonasmo. Voy a leer lo que la doctora escribió dentro de sus 100 acciones de gobierno y luego leeré lo que leí ahí mismo en el séptimo Seminario de Cultura Política, que yo denominé República de Lectores. La candidata, por cierto, vamos a ponerla también a ella leyendo todas sus propuestas, cualquier momento de estos. Pero ella escribe en su renglón República Lectora y Cultural lo siguiente: ampliaremos los semilleros creativos para la construcción de la paz. Algunas de las universidades que haremos estarán dedicadas a las artes. Ojalá que ese edificio del gobierno del estado que le pasó Bonilla a su primo para que pusiera ahí, me imagino que un apartado de la Escuela de Medicina, fuera eso, ¿no? Una universidad popular del arte. A ver si logramos rescatar ese edificio, porque además ahí hay la pretensión de ser un parque para el pueblo de Tijuana. Está siendo agandallado por X, Y y Z intereses. Dice más la doctora, dice, generaremos las condiciones para que los artistas de México puedan desarrollar su actividad y reciban una remuneración justa por su trabajo con seguridad social. Sí, claro, los poetas, los actores, los pintores, pues deberían ser trabajadores de la cultura y el Estado debería respaldarlos con todo eso que acaba de decir en su texto la doctora. Seguro social, buenos ingresos, no dejarlos ahora sí que al mercado para ver quién compra o no un cuadro, sino que hay un respaldo firme de la cultura del gobierno y su cultura, ¿no? Una cultura política que viene siendo también cultural. La cultura es política y la política es cultura, en esencia, ¿no? Bien, promoveremos el acceso a la cultura en todos los ámbitos. La cultura también es un derecho. Me recuerdo que allá en los 70s, acompañado por el maestro Montes y otros camaradas de aquella época, en una marcha sacamos una manta que decía, la cultura también es un artículo de primera necesidad. Y ahora que en la participación que tuvimos en el séptimo seminario de cultura política, el compañero que habló del agua, pues habló como unos 20 minutos. Bueno, merecido lo tiene porque era una persona muy preparada. Lamentablemente no hemos podido sacar la tercera etapa de ese seminario porque hubo ahí, se incomodó el compañero que organizó esto porque dice, no me gustó cómo está saliendo. Bueno, pues, le pregunté por qué no te gustó, no me ha hablado. Entonces lo dejé en stand-by hasta nueva orden. Pero yo le decía esto de los 20 minutos porque a mí me aseguraron que yo tenía que hablar lo más 10 minutos. Entonces yo dije al final,
Bueno, a ver, si al agua le dan 20 minutos, ¿por qué a la cultura le dan nomás 7, ¿no? Que fue lo que dije, el tiempo que hice. Y no, en efecto, había mucho más que hablar de cultura. ¿Qué más dice aquí dentro de los 100 puntos de la doctora? Seguiremos impulsando el reconocimiento de la grandeza cultural de México, la recuperación de la memoria histórica, apoyando el rescate y el cuidado del patrimonio nacional. Bueno, ahora que se está construyendo el Tren Maya, pues además de cuidar los pasos de la fauna, de la flora, también se han rescatado algunos vestigios, ¿verdad?, de los habitantes indígenas que por allá estuvieron hace cientos de años, o quizá más. Haremos, y aquí se citó a Pacotaibo II, que también cito yo en mi alocución, que les conté que voy a leer también. Dice, haremos, espero que Pacotaibo II, ¿verdad?, se quede en el Fondo de Cultura Económica. Haremos una república de lectores, promoviendo círculos de lectura en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, en el laboral, redes de librerías, bibliotecas populares, ferias de libro, así como la producción de libros a bajo costo y bibliotecas digitales de libre acceso. Estas son las 5 propuestas que para la cuestión de la lectura propone nuestra candidata Claudia Sheinbaum, ¿sí? Eh, Voy a leer la locución, que no dura más de 7 minutos, que leí ahí mismo en el seminario. Muy provechoso y muy interesante. La gente que habló ahí muy preparada. Me mandó un mensaje, Evaluz, y me preguntó que si iba a sacar yo la tercera etapa. Ya saqué las 2 primeras del seminario en mi revista, radiomorena.net. Y yo le dije que bueno, que estoy esperando que el doctor Páez me diga qué fue lo que no le pareció de esas transmisiones para ya sea no publicar la tercera etapa o publicarla haciendo saber, ofreciendo disculpas, porque en realidad técnicamente no está muy bien grabada, ni la 1 ni la 2 igual a 3. Tiene algunos defectos de grabación. Pero bueno, para mí era más importante la palabra que las imágenes y que todo lo demás, lo que se estaba ahí diciendo. Ya veremos, Balú, si el doctor me llama para decirme qué pasó y con mucho gusto publicaré la tercera etapa. Bien, yo leí esto en lo que me compitió. República de Lectores. Quiero empezar mi alocución con un suceso acaecido en la Grecia mitológica. Se cuenta que en la era de los titanes, cuando Zeus imperaba en el Olimpo, un hombre valiente tuvo la osadía de arribar al monte sagrado en momentos en que la humanidad, huérfana de casi todo, inclusive de raciocinio, padecía de frío y no tenía forma de domeñar la carne de la presa de caza, de la presa que cazaba, para sustentar con proteínas su cerebro y echar a andar la química de su pensamiento. Así que ese hombre, a quien se le conocía como Prometeo, asaltó el Olimpo y robó el fuego, y lo llevó a los hombres y mujeres para que salieran de su ninguneidad. Aterrado por el suceso, el dios de dioses llamó a Hermes Trimegesto, su mensajero, y le apuró para que volando inoculara en cada ser humano la política. El poder del fuego sería tal, sin ese aditivo, que los seres humanos terminarían matándose los unos a los otros, como hasta ahora lo hacen irremediablemente, con napalm, metralla, misiles supersónicos y bombas atómicas listas para eliminar la especie. Einstein, que algo tuvo que ver con la bomba atómica, decía, hay algo más grande, más infinito que el universo, y eso es la estupidez humana. Para evitar la ceguera que nos lleve a la autoextinción, hagamos política. Y esta se aprende de 2 grandes libros, no necesariamente del Quijote
y la Biblia, aunque habrá que leerlos por divertimento el primero. Ese noble hidalgo, caballero enderezador de entuertos y amoroso de su dama imaginaria, y el libro que Jorge Luis Borges definió como la mitología cristiana. Volver al mito es la eterna pesadilla del ser humano. ¿Qué dicen que dice la Biblia? Que para defender la tierra prometida no importa quién se muera, ¿no? Y ahora estamos viendo que ya hay más de 32,000 muertos, el 70% mujeres y niños. Los libros donde se aprende la cosa pública, la res pública, la república, de ahí viene la palabra, la cosa pública, son el libro abierto de la vida donde se suceden acciones y reacciones, donde los maestros de la vida, casi siempre vagos aprendices de la muerte, como sentenciaba Pablo Neruda, llevan la antorcha encendida que bajó Prometeo del Olimpo. La historia. Hay que aprender y leer la historia, si no la podemos repetir en lo malo. Conociéndola en el pasado, pues no cometeríamos los mismos errores, ¿no? La historia, la madre de la política. Bueno, al revés. La madre de la política es la historia. Corrijo. Pues bien, Marx decía que después de haberse chupado toda la biblioteca de Londres, de Inglaterra, que nada humano le era extraño. Un hombre sabio, ¿no? Un hombre que conoce de todo profundamente y analiza. ¿Habrá acaso en un futuro una república de poetas, de filósofos, de científicos, república de lectores? ¿Acaso existiría la poesía si no hubiera quien la leyera? ¿O sí? ¿Se lee en México? En una ocasión le pregunté a don Alfonso de la Librería El Día que junto con el gremio de libreros organizaran, que si podrían organizar periódicamente una feria del libro en donde solo se exhibieran libros de poesía. Muy serios, me contestó con algo de desgano. Mira, no lo hacemos porque hay tres tipos de libros: los que se venden, los que se medio venden y los libros de poesía. No hay quien merque tanto los libros de poesía como otros, ¿no? Al mismo don Alfonso le pregunté, le inquirí, antes de irme a un exilio amoroso al Gabacho, a Estados Unidos, por 5 lustros. He regresado a Itaca hace 2 años. Le sugerí en aquella época que abriéramos una librería de libros en español en la ciudad de Santa Ana, California, donde el 80% de la población habla español y lee. Me dijo muy, muy serio, la gente latina no lee en Estados Unidos. Y sí, lo comprobé con mis propios ojos. Y aquí en México, ¿qué tanto se lee? Tal vez se lee más allá en el ombligo de la luna, en la señora Ciudad de México, o en algunas otras capitales. Prometo preguntarles a los otros libreros cuál es su apreciación aquí en la frontera de cuánto lee la gente. Aquí hay 2 o 3 librerías. Está la de Alfonso, la librería El Día. Está la librería Gandhi, que igual que la de Alfonso es una gran librería. Y también las múltiples librerías que tiene el compañero y amigo bajo el nombre de Libro Club. Eh, Vende, promueve y también edita libros. Pero vamos a ver qué nos trajo la cuarta transformación en cuanto a la promoción de la lectura. Primero, los libros de texto para los chicos de las primarias, hechos por profesionales que aplican el pensamiento crítico en los tiernos cerebros de niños y niñas, con lo que no están de acuerdo algunos derichuecos. No haría falta explicarse por qué. En una ocasión le preguntaron en una entrevista en la Ciudad de México al exprocurador de los derechos humanos, José Luis Pérez Canchola, cómo era que los habitantes del norte
de la frontera seguían siendo mexicanos, con tanta influencia gabacha. José Luis más o menos contestó lo siguiente: en todo México, desde Yucatán a Baja California, un mismo libro de texto prepara a los niños para adquirir su mexicanidad que asumen toda la vida. Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, le asignó a Paco Taibo II, que cita a la candidata a la presidencia en la última de las propuestas de leer, ¿no?, de lectura y cultura, le asignó a Paco Taibo II la tarea de editor del Fondo de Cultura Económica para que hiciera patria imprimiendo buenos libros a precios muy económicos, sin interés de lucro, para que llegaran a más gente, como lo dice la doctora Claudia Sheinbaum. En un principio se jaloneó, pues es antiburócrata por antonomasia, por naturaleza. El presidente le dijo ya con un gesto más duro: no te lo pediré 2 veces, pues no tuvo más remedio que aceptar el encargo. Prometo dar cuentas de su tarea y su informe al final del sexenio. Me refiero al informe de Taibo. La salvación de la humanidad vendrá con la detonación de los mitos. Y esto se dará con la lectura del libro de la vida entremezclado con los libros humanos demasiado humanos. Desde luego no en la concepción nihilista de Federico Nietzsche. No tu verdad ni mi verdad, sino la verdad. Que la verdad no existe, dicen algunos. Pues si esto fuera cierto, entonces sí que estaríamos jodidos. Siguiendo el nihilismo como prédica de la desesperanza, Jean-Paul Sartre sentenció: el hombre es pasión inútil. Nosotros nos quedamos con las palabras de esa mina insondable de pensamiento, de palabra y obra, que es, fue y será José Martí, del cual dijera Gabriela Mistral precisamente eso. José Martí es una mina insondable, profunda, ¿no?, infinita, en sus decenas de libros escritos de arte, de política, de filosofía. El maestro de las Américas, José Martí, dejó escrito: leer para saber más y para ser libres. Y el poeta peruano, el autor de Los Heraldos Negros, ¿recuerdan? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. Ese peruano llamado César Vallejo, autor de Los Heraldos Negros, también sentenció: leer más para saber más y para ser más libres. Esa fue mi participación en este seminario de cultura, que estuvo muy bien organizado, que hubo personalidades muy importantes y bueno, que técnicamente en la grabación se hizo lo que se pudo. No salió muy bien la grabación y creo que eso es el problema de que no sigamos con la tercera etapa. Claro, si se dice que se saque la tercera etapa, pues con mucho gusto, ¿no? La ponemos, sin ningún problema. Bien, vamos a ver aquí un paréntesis y continuamos en estas reflexiones del capitán. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, de los últimos sucesos. Así como hubo este seminario el sábado próximo pasado, el domingo próximo pasado, hubo también otro, un encuentro, el cuarto encuentro de la militancia de Baja California en Ensenada, el día 16 de marzo. Entonces, así queda. Regreso en un momento para seguir comentando en este apartado de reflexiones del capitán.